Bien, con ustedes ya habíamos platicado sobre lo que es Junta Monetaria, las distintas atribuciones que tiene Junta Monetaria, su fundamento legal, su forma de conformación. Aparte de ello, también abordamos lo que es el Banco de Guatemala, su ley orgánica, su forma de constitución, sus distintas atribuciones como tal. Habíamos mencionado también el tema de la superintendencia de bancos, que tiene que ver con sus distintas funciones y su ley orgánica, que es la ley de supervisión financiera. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Sabemos que es el 132, 133 de la Constitución Política, de la República de Guatemala. Acá sabemos que es el 16-2002, acá sabemos que es el 18-2002. Y el Ministerio de Finanzas Públicas, bueno, es el artículo 35 del decreto 114-96, que es la ley del organismo judicial. Este es el 198, ley orgánica de, y se me fue ahorita la ley de la Contraloría General de Cuentas. Bueno, dentro del contexto hay un marco legal, tanto Junta Monetaria, Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos tienen mucho que ver con el decreto 17-2002, que es la ley monetaria, y también con lo que es el 19-2002, que es la ley de bancos privados y grupos financieros. Ahí se estructura, gracias, 101-97 creo que es. 31-2002. 31-2002, gracias. Perdón, yo estoy con la ley de presupuesto. Sí, ya tanto. Bueno, al final tenemos entonces todo un marco regulador jurídico en donde mencionaba pues, las últimas atribuciones que tiene la superintendencia de bancos nos llevan a que dentro de la ley de supervisión financiera exista ese control, mencioné, tanto de las del cumplimiento del encaje bancario como del encaje legal, la famosa vigilancia permanente que se mantiene a través de todas las intendencias, de todas las entidades mercantiles, disculpen, del grupo financiero que mencioné, que el grupo financiero es el que nace de este decreto 19-2002. ¿Ya? Y mencionaba precisamente que es la superintendencia de bancos la que mantiene ese control, esa vigilancia, y tiene facultades para poder sancionar administrativamente, civil y penalmente, como tal. Bueno, ellos son los que deben de darle cumplimiento a ese tipo de normas, tanto de los bancos privados y grupos financieros, como en atención a la descripción de la moneda, la disponibilidad de la masa de circulante, ese flujo de circulante, esa política monetaria, esa política financiera, esa política económica, queda siempre bajo la vigilancia de la superintendencia de bancos. Mencioné que deben estar alertas, deben de intervenir de inmediato, por ejemplo, aquel tipo de instituciones que en algún momento ofrezcan el venir y captar plata o recursos, como lo es precisamente, pues mencionaba, hay una entidad por ahí, una sociedad que es una ONG, que hace el llamamiento a que con nosotros su capital rinde más. Y a eso es el querer llamar a pretender, en este caso, captar depósitos como tal. El tal Chepe te presta, me recuerdo que por acá me preguntaban de Autocasa, pues desapareció en el momento en que pues realizó una serie de transacciones, también como financiera, pero que al final estafó a mucha gente. ¿Ya? Mencioné los dos bancos del sistema nacional, en este caso que funcionan dentro del sistema financiero privado, tanto pues, Bancafé como Banco de Comercio, que en algún momento tuvieron problemas. Hay otra serie de bancos que fueron desapareciendo, pero estos bancos fueron desapareciendo como consecuencia de que eran bancos relacionados. Todavía no existía la exigencia de los grupos financieros. Y empezaba ahí que aparecía un banco Mickey Mouse, otro el ratón vaquero, el otro Chepe te presta o el guardadito, y aparece una serie de bancos. Pero cuando uno visualizaba,
tenían una relación dentro de lo que eran los accionistas. Y de ahí podíamos ver, por ejemplo, que un accionista A pasaba a ser accionista de Chepe Te Presta o de Mickey Mouse pasaba a ser accionista de Juanito Pueblo era accionista de Don Perico de los Palotes. Era una situación tan relacionada que en el momento en que quebrara un banco, el famoso efecto dominó, cae una pieza y empiezan a caer todas como tal. Eso sucedió en Argentina en la década del 90 del siglo pasado, y ellos tuvieron que instituir el famoso corralito. Y el corralito pues no era más que venir y tomar medidas drásticas. Nadie podía retirar su dinero a efecto de no, óigase bien, de no provocar la quiebra de mucho más instituciones bancarias. Casi lo mismo se dio acá. Sin embargo, empezaron a hacer uso de la figura del Código de Comercio, la famosa, en este caso, fusión que se empezó a dar. Recuerdo, si mal no estoy, 251, aquí traigo mi código, como no tenía dónde dejarlo. Aparece la figura precisamente de las fusiones, ¿ya? Y la fusión al final empezó a permitir, ¿verdad?, que se pudiera en algún momento pues venir y generar pues nada más y nada menos, ¿verdad?, que la consolidación de algunas instituciones bancarias, sobre todo las relacionadas como tal. En este tipo de función empezamos a encontrar entonces alguna forma de poder establecer una fusión, ya sea por absorción o por la creación de alguna nueva. Yo recuerdo que está en el 250. Gracias, cabal, ahí. No hay problema de no leerlo. Hay fusión por creación de una nueva entidad y por absorción de una o varias entidades. ¿Qué pasa al final? Bueno, ese tipo de fusión lo que al final generaba era de que dentro del contexto precisamente de la creación de los bancos, aparece un banco, por ejemplo, A, y aparecía un banco B. Y en algún momento tenían la necesidad de fusionarse, entonces generaban A con B. Entonces se generaba un banco AB, mientras que acá estaban desapareciendo. Desaparecen las dos y entran a crear una sola unidad. De ahí que subsista, por ejemplo, el banco, pensemos, Granada y Taus, ¿ya? Entonces aparece hoy en día GIT, ¿cómo es? Ellos son... Gracias, GIT Continental. ¿Qué pasó? A Granada y Taus, GIT, pero también aparecía el Banco Continental. Desaparecen las dos y fusionan y conforman una unidad, que es GIT Continental. El agrícola mercantil era Banco del Agro y Banco Agrícola Mercantil. Desaparecen las dos y conforman una nueva entidad, se fusionan, y esto lo hacen precisamente para darle cumplimiento a los famosos encajes como tal. A pesar de que la figura de la fusión viene siendo como aquel famoso trust o el whole company que le denominan los americanos, y que no es más que venir y conformar distintas entidades que al final le pertenecen a los mismos accionistas. De ahí que se constituya un grupo como tal, un grupo económico, un grupo financiero, y de ahí es de donde surge el 19-2002. Grupos financieros, ¿ya? Bancos privados y grupos financieros como tal. Y el paraguas de cualquier institución en un momento determinado. Bueno, esto lo pongo nada más como ejemplo porque es parte de la visión que se debe realizar a través de la Superintendencia de Bancos. Bueno, Ministerio de Finanzas Públicas, creo que había mencionado algo. Hay, por ejemplo, unidades como la Dirección de Contabilidad General del Estado, la Dirección de Inventarios de Estado, por ejemplo, la Dirección de la Cuenta del Tesoro, la Dirección Técnica del Presupuesto. 4 entidades, unidades o departamentos. Claro, el Ministerio de Finanzas tiene mucho más, pero que son vitales para lo que es, porque recuérdense que todo esto es parte del sistema financiero público como tal, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque ellos
tienen todo el control monetario, económico, financiero y hasta tributario del país. Y el control sobre estas unidades. Aquí fue donde mencioné el Código de Bustamante, decreto 1575, que es precisamente derecho internacional privado. De esas relaciones entre particulares surgen los contratos de las cuentas monetarias, una serie de contratos de crédito, etc. Pero también, ¿ya?, desde estas transacciones económicas o monetarias privadas, que son parte de esa rama del derecho privado, entran a mutarse y pasan bajo el sistema precisamente financiero público a ser controladas. ¿Por qué? Porque es dinero, ¿ya? Recuerden que quebró el banco y perjudicó a un sinfín de familias. Otro banco se va por el sistema, perjudica a un sinfín de familias. Entonces, bajo ese contexto, todo este grupo financiero se muta en su relación privada y pasa a ser controlada públicamente. Superintendencia de Bancos, entidad pública, tiene injerencia. Banco de Guatemala tiene injerencia. Junta Monetaria tiene injerencia como tal. En algún momento, si hay manejo de fondos de Estado, Contraloría General de Cuentas tendrá injerencia. Ya lo decía aquel señor Canchito de la ciudad capital, todos creo que le decían mono de oro, un señor que dicen que está enterrado en la antigua, que otros dicen que anda por Alemania. ¿Qué pasa al final? Él estableció una serie de fideicomisos y los fideicomisos al final pasan a ser prácticamente contratos. Un contrato de fideicomiso en donde al final la mayoría de bancos tenían fondos asignados de parte del gobierno municipal de la capital, ¿ya? Y él decía que nadie podía venir y fiscalizarlos, solo la superintendencia de bancos, porque era un banco. La ley orgánica, tanto del presupuesto como de la Contraloría General de Cuentas, establece claramente, y no digamos la ley, la misma Constitución, a ver, un 237 y en el 37 recuerdo que está, como en el tercer párrafo, que no hay fondo que no pueda ser fiscalizado dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. ¿Es el presupuesto general de ingresos? Ajá. Hágame el favor, como el tercer párrafo por ahí. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración del presupuesto general. Hágame el favor, el siguiente párrafo, disculpe. No podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado gastos confidenciales o gastos algunos que no deban ser comprobados o que no esté sujeto a fiscalización. Ahí la tengo, licenciada, gracias. Cuarto párrafo. No hay nada que no pueda ser, en este caso, fiscalizado. No puede ingresar algo. Aquí hay algo interesante, ¿va? Al señor alcalde y expresidente se le olvidó que los fideicomisos, al ser fondos públicos, si bien es cierto, no puede llegar Contraloría a fiscalizar todas las operaciones bancarias, pero los bancos del sistema sí tienen la obligación de llevar un libro de cuenta corriente por cada fideicomiso. No importa si es estatal o privado. La obligación, ¿por qué? Para que el día que revisen, sencillamente vienen y sacan el libro y es lo que Contraloría puede revisar porque son fondos públicos. No se puede venir y limitar, pero es parte de la función que en algún momento pueda tener Contraloría hacia el sistema bancario. Doña SAT puede tener también control. ¿Por qué? Porque existe una serie de transacciones y operaciones donde reconocen intereses. Y atendiendo al libro primero del decreto 10-2012, en cuanto al incremento del patrimonio, es precisamente no dentro de la ley orgánica, sino que dentro de la ley del IVA, ese libro primero, ahí se establece claramente que todo tipo de interés y alza en el patrimonio está grabado con un 10% de tributo, de impuestos sobre la renta.
Entonces, ahí es donde podemos ver que todas las instituciones tienen injerencia para con el sistema bancario privado como tal. Bueno, estas son instituciones, por ejemplo, ya lo decía, esta Controla juega un rol determinante a través de la delegación de la Administración del Impuesto Único sobre Inmuebles, ¿ya? Contraloría pues tendrá que venir y verificar que tanto el presupuesto como todo el gasto o erogación que se haya ejecutado se le dé cumplimiento a la ley de contrataciones de Estado como tal, ¿ya? Y desde ahí el control permanece. Son parte de este sistema financiero. ¿Qué va a suceder con el Estado? Quien haga gobierno, entonces va a tener políticas, va a tener desde acá la premisa de cómo controlar la moneda, desde acá cómo imprimir moneda y aparte el resto de funciones, la vigilancia, el cobro de los, en este caso de los tributos que serían los ingresos como tal, y también desde acá puede existir control de la ejecución, no solo del gasto, sino que también de aquella ejecución de cobro para poder captar recursos en un momento determinado que no sean recursos, en este caso tributarios, pueden ser ingresos no tributarios, que es la explotación de los bienes, ya lo vamos a ver ahorita adelante, pero que es la explotación de los bienes del Estado. Pero también Contraloría puede verificar no solo la asignación, sino que en algún momento, conjuntamente con el Banco de Guatemala, la prohibición que tiene de poder adquirir los créditos de Estado, porque hay prohibición de otorgarle financiamiento a Estado, sin embargo son ellos los responsables de mantener el control sobre los CENIVACUS, sobre los bonos de tesoro, que al final coloca el Estado como parte de aquellas políticas o herramientas de control monetario. ¿Y por qué digo de control monetario? Hay suficiente masa, el gobierno saca bonos de estabilización. Entonces empieza la gente a invertir en quetzales comprando bonos. ¿Qué hace el Banco de Guatemala? Les está otorgando para 10, 15 años un bono, pero retiró los 10,000, los 50,000, los 100,000 quetzales de circulación. Esa es una, óigase bien, herramienta de control monetario como tal. Bueno, yo dejaría el sistema financiero por este lado, ¿ya? Que había dicho que hasta ahí llegaba el examen, ¿ustedes se recuerdan? Ah, no, pues paso a recordarles, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Vean, pues, si no hay duda alguna, tenemos que tomar en consideración que lo que sí podríamos entrar a analizar y que ya no es parte del material de estudio para este primer parcial, me refiero a los recursos públicos. Los recursos públicos básicamente tienen cierta estructura, no solo constitucional, sino que también no solo va a haber una estructura legal, sino que también va a existir una estructura, óigase bien, de recursos públicos atendiendo a la doctrina. Atendiendo a la doctrina podemos encontrar los recursos públicos, ya sea aquellos que se recaudan objetivamente y aquellos que se recaudan subjetivamente. Bueno, tenemos que tomar en consideración, primero, ¿qué es un recurso público? Bueno, el recurso público pasa a ser todo aquel tipo de captación de bienes monetarios que el Estado obtiene, óigase bien, a través de distintas formas para poder darle cumplimiento a sus obligaciones. ¿Y cuáles son esas distintas formas? Primero, el poder de imperio de Estado, una recaudación tributaria, ¿ya? Luego, una recaudación no tributaria.
Y luego una recaudación de capital como tal, ¿ya? Es la primera forma de poder integrar los recursos públicos. Entonces, esos recursos públicos, insisto, pueden ser tributarios, no tributarios, y hay recursos de capital. Ahora bien, cualquiera de estos, en calidad de recursos públicos, tiene dos formas de poderse recaudar. Unos objetivamente y otros subjetivamente. Subjetivamente, que es lo que en realidad debería prevalecer antes de objetivo. Pues, ¿qué pasa? Cualquiera que se siente a filosofar, ¿va? No es que se tire el churro, ¿va? Y que esté viendo. Cayó una manzana, ¿y por qué no se elevó la manzana? Según él, el churro puede estar de cabeza y que se elevó la manzana y tal vez lo que hizo fue desplomarse. Este tipo de situaciones nos lleva a que subjetivamente es como filosofar, es sentarse a ver de qué forma puedo venir y grabar A o B situación. Un ejemplo tan palpable de esto es ahorita durante la pandemia, que proliferó en internet, ¿verdad? Las ventas en línea. ¿Y qué sucedía? Aparece doña Sat, bueno, pero el licenciado William está prestando servicios en línea, está cobrando, y vamos a, tiene poquitas facturas, ¿no? Y empiezan a ver, miremos aquí, empiezan a cuantificar cómo los clientes en algún momento le piden A o B servicio, y entonces viene doña Sat y empieza a idealizar aquel mecanismo de cómo poder captar más recursos. Y entonces subjetivamente empiezan, grabemos las ventas en línea. Y empieza así, pero y entonces, ¿y la factura? ¿Y cómo va a ser para entrar? Propongamos el uso de lo que hoy se conoce como IFEL, como tal, que es la famosa factura electrónica. Y empieza a surgir así una serie de ideas a efecto de poder captar algunos recursos como tal. De esa cuenta, subjetivamente, entonces a alguien se le ocurre que el primer impulso de teléfono puede ser grabado. A alguien se le ocurre que en algún momento ese tipo de recursos, bueno, ¿y por qué no todos estamos sufriendo con parqueo? Habilitemos y cobremos. Y empieza pues, una serie de ideas. Y esa serie de ideas empiezan a generar acá un listado de cómo poder cobrar tributos, ya sea directos, indirectos, atendiendo a su originalidad, atendiendo al mecanismo de cobro, si son permanentes, si son eventuales, atendiendo a esa naturaleza jurídica. Entonces, cómo poder ir diversificando y reglamentando la captación de dichos recursos. Entonces, es ahí donde encontramos la gran diferencia, cómo poder trasladar carga impositiva de recursos públicos, ya sean tributarios, no tributarios o de capital. Cómo poder venir y legislar la captación de recursos públicos, tributarios, no tributarios o de capital. ¿Ya? Entonces, para poder desarrollar esto, primero, ¿cuáles son los ingresos tributarios? Entonces, voy a ir borrando nuevamente y me voy quedando solo en esa clasificación, que puede ser, en un principio, subjetiva, que fue la idea de cómo poder trasladar, ya sea tributarios, no tributarios o de capital. Pero al mismo tiempo, cómo objetivamente puedo venir y captar cada uno de estos como tal. ¿Dejo claro eso? Con toda confianza. ¿Sí? No. Sí, ¿Dónde? ¿Dónde se le hizo un batido? La forma de legislarlos se hace subjetivamente o eso. De recaudar. Aquí se entra a crear. ¿Qué pasa? Se va a crear, claro, se entra a idealizar cómo legislar, qué va a afectar, qué no va a afectar. En otras palabras, hecho generador, temporalidad, tasa de aplicación o porcentaje. O sea, se empieza a idealizar acá subjetivamente. Pero hasta ahí. O sea que la idea en sí es lo subjetivo. Sí, ¿no? así es. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos visto cómo. Ahora le pregunto, licenciado Barrachín, ¿hay ley hasta ahí, sí o no? No. Entonces sigue siendo subjetivo, idea.
¿Ya? ¿Qué pasa cuando llega al Congreso y se aprueba la ley? Ya tenemos un mecanismo objetivo, tenemos, en otras palabras, una ley de carácter de derecho positivo y hasta podemos venir y generar la ley de carácter procesal a efecto de que en caso de incumplimiento, ¿cómo se van a obtener las sanciones y los tributos atendiendo a esta idea como tal? Pueden ser, insisto, tributarios. Pero alguien puede decir, olvidémonos, no grabemos tributos, tratemos de generar ingresos no tributarios y vuelve a funcionar lo mismo. Miremos, resulta ser que Alemania nos regaló 100 millones de euros. Bueno, es un ingreso de capital. Es no tributario, pero le incrementa el capital al Estado. Bueno, entonces aquí subjetivamente eso tiene que quedar legislado, porque si no va a pasar lo que pasó con el presidente Portillo o con el otro que le regalaron un cheque la embajada del Japón y llevaba sus $500,000 allá por Belice, y de esa cuenta él mismo modificó toda esa legislación en el 2002 y a él le aplicaron el lavado de dinero, lavado de activos. Sí, a él le cayó, él se jactaba, se mofaba. Durante mi administración, con esa voz ronca, decía que él había modificado la ley. Nada, principios de Basilea, o lo hace o no le damos un crédito más. Bueno, entonces lo hago y a obtener créditos. Pero era como que le hubieran puesto una pistola, tuvo que venir y acceder. Pero recibe los 500, va y los deposita en un banco, los cobra en su beneficio, y al no justificar, eso es lavado de activos. Aquí, así de fácil les puedo decir. Muchas veces uno ve y dice, hay gente así dolida, llamémoslo, no resentida, pero dolida. A la gran, ese viejito ya trae otra camioneta, llegó a la MUNI y ya está robando. Y tal vez uno la tenía, tal vez uno todavía pagando. Pero pensemos, no, me la regalaron, le regalaron otro, que una casa, puro GT, casas, carros, puntos, ¿verdad? De todo le regalan a uno. ¿Qué pasa precisamente con la ley de lavado? ¿Qué pasa con la ley de lavado? Yo puedo llegar al Ministerio Público, presentar una denuncia, mire, la licenciada tiene esto. Yo no la miro trabajar. Y va el chivo, niño cantor de Viena, va al Ministerio Público, y empieza pues allanamiento y no logra justificar, que eso fue lo que le pasó a Lejos con esa casa de la segunda calle, Sexta Avenida, donde ahora está el Ministerio Público. Y viene nuestro amigo el juez de extinción de dominio y confisca a la señora ex allá pegado arribita de Casa Santo Domingo. Entonces no logran justificar con sus ingresos, con créditos o con lo que tuvieran, cómo pudieron obtener plata para poder tener esos bienes. Y la ley de extinción de dominio, que es una ley autónoma, no va a haber procesos administrativos ahí que ventilen lo administrativo, pero mientras tanto se extingue como tal. Aquel cuate, y que hasta duele decirlo, a 123 millones en maletas, ¿verdad? Pues chica, y me le fijan también eso llora sangre, ¿va? 8 años a 5 pesos el día, y 8 años con buena conducta se convierten en menos de 5, y al final conmutables, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo va a ser posible? 5 años por 300, promedio, a 300 días, 5 por 3, 15, 1500 días, pero como es 360 y algo, empieza uno, va a tener que pagar fácil, pensemos que fueran 2000 días a 5 quetzales, imagínate, 50, 100 mil, fácil, 100 mil y fuera, y claro, pero le extinguieron los 132 millones, y las demás caletas que ha de tener, porque esta era una de tantas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situación nos lleva precisamente a que en algún momento esos bienes pasan a ser bienes de capital. Pasan a ser bienes de capital, al igual que las donaciones, al igual que cualquier tipo de cooperación que venga internacional y que no afecte un tipo de obligación, pasa a ser un bien de capital.
Lo mismo sucede en el caso de que Guatemala tenga algún tipo de despojo de bienes o venta de bienes, va a disminuir su capital. Pero todo eso tiene, obviamente, alguien que está maquinando, alguien subjetivamente, y cómo van a establecer, ¿verdad? El famoso señor de las estrellas en la solapa quiso dar en concesión Puerto Quetzal y se vaciló, que porque alguien le dijo que las concesiones se pueden otorgar para 25 años. Bueno, démosle 25, pero se pasaron por el arco del triunfo que en la Ley de Contraloría General de Cuentas establece que ese tipo de concesión debe de tener dictamen previo de Contraloría y debe de existir un contrato para adjudicar la concesión y ver qué beneficio va a obtener Guatemala. De esa cuenta nadie se atreve a otorgar las escrituras que comenté el otro día a un costado del Puente del Incienso, la colonia aquella 4 de febrero. Ahí todo el mundo está en posesión. Nadie puede ser, aquí en San Felipe, para ir tan lejos, en el campo hacia ahí, toda esa gente tiene nada más la posesión de los bienes. No pueden tener propiedad porque nadie se ha querido rifar en jugar una concesión, ¿verdad? Sobre estos bienes. ¿Por qué? Primero, porque ya están otorgados los bienes. Segundo, porque tendría que existir dictamen de Contraloría, y no es solo que llegué, señores de Contraloría, necesito, no. Hay que generar el estudio, los perfiles de prefactibilidad, ver a través de una trabajadora social si sí o no. Es una serie de situaciones a efecto de poder integrar a cada familia y hasta después ver si no hay impacto negativo, y si no hay un impacto negativo, entonces tener opinión de Conred para que no pase lo de Cambraño. Si no, hay automáticamente hay efectos. Entonces Conred, en su momento Contraloría, y luego teniendo el dictamen, todavía la Procuraduría General de la Nación en nombre del Estado. Y entonces sí, se fue yendo y el expediente empezó como que es acordeón. Entonces muchos deciden, hay cambio de gobierno, corre y va de nuevo. Yo no sé si saben o se recuerdan que hace un par de años entregamos esto al Ministerio de, bueno, no lo entregué yo, se realizó alguna gestión, pero vino alguien que estaba de diputado y él vino a entregarlo. ¿Qué pasa al final? Desde el 2011 iniciamos un proceso de reclamo ante el INGUAT. Y ese reclamo fue para poder ver cómo el Ministerio de Educación invertía en este establecimiento o la municipalidad. Ninguno de los dos, porque la municipalidad decía, este edificio no es municipal. Por otro lado, el Ministerio de Educación no podemos invertir si no está a nombre del Estado. Entonces se empezó ese tipo de lucha. Y a través de, apareció un buen director del INGUAT, y estuvo dispuesto a gestionar, y ahí desde el 2016 seguidamente reuniones tras reuniones hasta que aparecieron los dictámenes técnicos, y a través de eso, incluso emocionado, llegué, aquí está mi protocolo, si no hay protocolo yo regalo el protocolo y hacemos la escritura para que pase. No, por fuerza tiene que ser con ahí sí que el abogado del Estado. Y hay una unidad de bienes de Estado, y desde ahí apareció el protocolo. Perfecto, se logró entregar.